Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Bueno, ha llegado el momento que muchos sé que estabais esperando y vamos a hacer un repaso a un grupo que sé que para mucha gente es la primera banda de death metal y sin duda son de los precursores. Hoy ha llegado el momento de repasar los LP de una banda legendaria en muchos aspectos. Hoy vamos a hablar de Necrofagia. Necrofagia se forman en el año 1983 en Wellsville, Ohio. Tal y como os decía antes, Necrofagia fue una de las primeras bandas de death metal de la historia, si es que no fue la primera, centralizados en llevar el gore y las películas de terror al género. Como ya sabéis, el grupo tuvo dos etapas, de 1983 a 1987 y desde 1998 a 2018, año en que su líder, Killjoy, falleció repentinamente y dejó bastante fastidiados a sus seguidores. Por tanto, que este vídeo sirva como homenaje a la obra de Frank Pucci, Killjoy, con Necrofagia. Comenzamos a repasar sus LP y quiero ver en los comentarios vuestros favoritos. Vamos con el primero. Es 1987 y hay que decir que Necrofagia venía de tener una solidez bastante notable con su demo del 86 Power Through Darkness, dado que Nightmare Continues ya sería lanzado cuando habían fichado por un sello. Ese sello es concretamente New Renaissance Records, perteneciente a Anne Boleyn de los legendarios Hellion, que quiso contar con Necrofagia en su roster. Por cierto, una tía con muchas narices que con tal de sacar el sello adelante vendió su coche, muchos de sus instrumentos y otras pertenencias. O sea que hay que reconocerla muchas cosas. Mientras graban su nuevo trabajo, Nightmare Continues, reeditado por Extreme Music el año pasado, hace aparición mientras que Season of the Dead empezaba a aparecer. Season of the Dead es un disco de death metal confeccionado en el centro de los Estados Unidos, que tenía como influencias temáticas al soft rock, al gore, al terror, y eso es palpable desde el inicio de este disco, que a mí por lo menos me parece historia del metal y que suena con un aire bastante especial. Sí, claro, obviamente tiene precedentes marcados especialmente en el thrash metal y algún que otro riff más doomy, pero ya desde el inicio con un ambiente de banda sonora pútrida, y aunque sí es cierto que decrece con el toque cavernoso de sus demos, gana una vez más lo que es demostrable en el aspecto sólido. Tiene esa solidez dentro de ese toque pútrido que poseían las canciones. Es cierto lo que dicen cuando se habla de que Necrofagia construyó una reputación a lo largo de los años, desde las demos, pero aquí es donde la semilla comenzó a dar sus frutos, con un estilo variado, haciendo referencia a distintas velocidades en su propuesta y con un Killjoy al más puro estilo Guardián de la Cripta, relatando sus historias de terror con unos matices muy buenos y además ofreciendo en su música unos riffs que son de llevarse las manos a la cabeza. Sin duda, un disco histórico que tiene menos fama de la que debería, como injustamente le sucede a la propia banda, y que te invitamos a escucharlo si no lo has hecho ya. En 1990, Season of the Dead ha obtenido mucho reconocimiento por parte de ciertas personas, pero eso sí, para 1987 yacía enterrada con tan solo 4 años que pasaron desde la formación de la banda. Según muchos expertos, esto les pasó factura a la hora de popularizar más su música dentro del género, pero en fin, esos son otros temas. Ready for Death es un disco que posee muchas canciones que resultan de las más interesantes de la discografía de la banda. Mental Decay o la propia Ready for
for Death suenan crudas, muy brutas y perfectamente ambientadas, con un bajo por parte de Bill James que quita el sueño, y honestamente me parece lo mejor del disco, una clara declaración de intenciones para aquellos que dicen que un bajo no puede marcar un disco. Toma una taza. El tema es que este disco, reeditado por nuestro amigo Hansel Bello de Dismal Fate Records y una vez más por Dave Rotten con Extreme Music, tiene su historia. Veréis, Ready for Death estaba planteado como el primer larga duración de Lost Ohio, pero al final no fue así. Las razones están adheridas a que las supuestas actividades ilegales de la banda y su contenido explícito hicieron que la cinta masterizada fuese confiscada, y entonces fue cuando sucedió la magia y en 1990 apareció una copia de dicha cinta. El sello pirata Balmin Records, que solo sacó este lanzamiento, aprovechó para lanzarlo en vinilo y en cinta hasta que New Renaissance llegó a un acuerdo con este sello pirata y al final la edición pudo salir oficialmente y contar como uno de los lanzamientos oficiales de la banda. Un señor discazo, aunque a mi gusto está bastante por debajo del Season of the Dead. Necrofagia es de esas bandas que aun estando separadas siguen dando que hablar, y fue lo que ocurrió en la época en la que nos encontramos. Ya sea a través del tech trading o de la forma que fuese, Necrofagia seguían vivos en multitud de oyentes del death metal old school, y a finales de los 90 sucedió la magia que muchas veces hace a las bandas volver. Era 1998 y un tal Anton Crowley se acercó a Killjoy y compartió con él unos cuantos riffs a lo que había estado dando vueltas. Ese Anton Crowley que comentaba antes no era otro que Phil Anselmo, que por aquel entonces ya era de sobra conocido. Phil implosionó la vuelta de Necrofagia y producto de esta explosión compositiva, Killjoy rearmó al grupo con Anselmo a las guitarras, Dustin Hamden al bajo y Wayne Fabra a la batería, una nueva formación para una nueva etapa. Holocausto de la Muerte fue la hoguera generada a través de tal chispazo y sirvió para algo que ya se encarga su portada de comentar: un homenaje a Lucio Fulci y al cine de terror que tanto ha estado arraigado a la banda. Para esta ocasión, Red Stream se encargó de hacer un disco que, como decía antes, sirve de homenaje a Fulci, pero que además lleva consigo unos cuantos samples sacados de películas, lo cual ayuda a generar atmósfera en un disco que, si bien cumple, se me hace algo lineal en esta ocasión, pero ni mucho menos malo, eso sí que sí. Catalogaría a Holocausto da la Muerte como un trabajo que, si bien no dicta patrones originales en su composición, ni aporta tampoco nuevos horizontes, planea una esencia cruda, muy a la vieja usanza, y que queda como un disco que, sin ser la panacea, pues resulta un buen viaje y ante todo marca la vuelta de la banda, lo cual siempre se agradece. José Mojica Marins es un nombre que a algunos fans del cine de terror les traerá muy buenos recuerdos. Su barba, sus uñas largas y su sombrero de copa hicieron a este personaje de culto un auténtico reclamo cultural para mucha gente, sobre todo si hablamos de su seudónimo, Cedo Caaiso, y películas como A medianoche me llevaré tu alma. O que é a vida? É o principio da morte. Este icono del cine brasileño conforma la portada de uno de mis discos favoritos de Necrofagia, The Divine Art of Torture, que por otro lado está dedicado e inspirado en el propio cineasta, actor y guionista, lo cual ya te deja con ganas de introducirte tanto en el mundo de Necrofagia si no lo conoces, como también en el propio personaje de Cedo Caaiso.
Resulta curioso que este sea uno de mis trabajos favoritos de la banda cuando no suele ser de los más valorados, pero me parece que lo ofrecido aquí maneja no solo unos patrones muy interesantes en lo musical, sino también en el despliegue de voces y en un aspecto algo pasado por alto, como es el juego de los teclados de un genio total como es Mirai Kawashima de Sai. En esta ocasión, Killjoy volvió a cambiar la formación, pero mientras el anterior trabajo no tenía matices y todo era más sota caballo rey, aquí se manejan muchos factores que ambientan de manera distinta los temas. De hecho, una canción como Upon Freight Leaves of Silence tiene multitud de pasajes distintos en apenas 5 minutos y eso demuestra bastante las cosas de por dónde van los tiros con este The Divine Art of Torture. Es un disco que es arriesgado, que abraza nuevos sonidos, por supuesto, pero es que también en lo personal considero que es un álbum bastante más técnico que cualquiera de los discos que lanzó Necrofagia. Sí es verdad que en lo personal me quedo con el primero, pero este considero que tiene buenísimas ideas y las ejecuta milimétricamente. A mí me encanta. Hay algo que resulta inevitable cuando uno se pone a escuchar este trabajo por primera vez, y es el tema de la producción que, mejor cuidada, aborda un sonido menos crudo y más visceral a la hora de masacrar directamente en lugar de esa suerte de críptica caverna que tienen los anteriores trabajos. Honestamente me parece una decisión desacertada, dado que además deja relucir más esa sutileza que se tenía añadiendo thrash a la obra y ahora se vuelve mucho más visible en este trabajo. Aun con todo, por supuesto, Necrofagia siguen estando ahí y esto es algo que es lo que debería primar por encima de todo. Cuando uno escucha canciones como Dead Skin Slave, sigue viendo ahí a la banda y es por eso por lo que me resulta un disco más salvable. Además que tiene un tema como Return to Texas que a mí sencillamente me parece genial, con ese sintetizador que me lleva al trabajo comentado anteriormente. Sí es cierto que beben de ciertos elementos progresivos, por decirlo de alguna manera, en este punto, pero al final Harvest Ritual parece más una Macedonia con muchas cosas que juntas resultan poco apetecibles, aunque te deja ciertos sabores interesantes. Es un disco extraño, que honestamente no me suelo poner demasiado, pero a cada cual sus gustos, claro, habrá gente que... Tengo un apego especial con este Death Riff 69 y es que fue el primer disco que escuché de Necrofagia, aunque parezca mentira empezar por aquí. La culpa de todo la tiene una de las personas a la que está dedicado este trabajo, Jacinto Molina, el hombre lobo español, es decir, Paul Nachi. No sé muy bien cómo fue la relación directa entre una cosa y otra, pero ahí estaba Necrofagia con este disco que también está dedicado a Maila Nurmi, la creadora del personaje de Vampira. A su vez también sirve de homenaje para Peter Steele, el líder de Type O Negative, al cual está dedicada la canción Trick or Treat. Aquí los sintetizadores se van directamente al carajo en carácter oficial, aunque alguno hace presencia de vez en cuando, pero es de nimia importancia. Esto supone ya de por sí una vuelta a un sonido mucho más primigenio de la banda y casi pareciendo una suerte de la primera etapa con los comienzos de la segunda, pero a su vez manteniendo un sonido más limpio que en estos trabajos anteriores. Lo que encontramos en este álbum es una muestra primitiva, de vieja escuela, y que tufa mucho a thrash metal con partes experimentales más que a un death metal más ligado a discos como el Season of the Death, pero si bien
si bien es cierto que estos factores son identificables, una cosa que me gusta mucho de este disco, además del concepto en sí, es que hay partes donde los músicos brillan con galones, donde se destacan pasajes en los cuales te quedas asombrado con la calidad musical que poseen. Y esto es algo que por más que escuches las canciones, no terminas de cansarte. No nos vamos a engañar, no es un disco para tirar cohetes, y tal vez estuviese en la parte baja de un top de la banda, pero aun con todo creo que es un disco ameno, divertido, hecho con esfuerzo y sobre todo, una vez más, con ganas de seguir experimentando con su sonido, que eso es algo que siempre honra a una banda, y en este caso, a Kill. Volví a Mirai a Necrofagia y lo hacía como ese tren que pasa por última vez, porque sí, hemos llegado al último disco de la historia de la banda, White Worm Cathedral, del año 2014 y editado por los amigos de Season of Mist. Ahora sí que sí, White Worm Cathedral sí tiene un sonido más sucio, más pútrido, aunque eso sí, sigue siendo más técnico, tal y como le sucede a los últimos lanzamientos de la banda llegados a este punto. Killjoy quiso reflejar con este disco el terror y la muerte a través de referencias cinematográficas que se hacen evidentes y donde debo decir que me encanta la labor vocal que ejecuta el propio Killjoy. Algunos de esos samples que comentaba de películas de terror, por cierto, vuelven a hacer referencia a Lucio Fulci con Zombie 2 del año 1979, incluso con un guiño musical a Fabio Fricci, continuo colaborador de Fulci para sus bandas sonoras. También hay un guiño sutil en Fear the Priest, en una canción que indudablemente con su It Burns nos lleva a esto que vais a ver ahora mismo. De alguna manera, el último trabajo de Necrofagia posee ese aire de los primeros discos en un trabajo al que sí que le restaría tal vez algo de metraje, pero donde se muestra todo lo que Necrofagia siempre quisieron ofrecer. Me parece un canto de cisne maravilloso, pues como ya sabéis y os dije al principio, Killjoy falleció repentinamente y nos dejó huérfanos de una banda que siempre ofreció cosas interesantes, algunas más acertadas que otras y sobre todo fue de una importancia vital en la creación del death metal, aunque a menudo se le olvida a mucha gente. Quiero veros comentando ahí en los comentarios cuál es vuestro disco favorito de Necrofagia, que no se os pase, que queremos ver ahí vuestra opinión. Es más, si ponéis un top, hasta mejor, así compartimos los gustos de cada uno, que seguro que ni mucho menos son iguales. Nosotros os dejamos este vídeo de aquí que es bastante interesante, así que id a echarle un ojo. Nos vemos a la siguiente, cracks. ¡Adiós!